En este episodio vamos a hablar de un tema que todos en la vida algún día vamos a consultar, todo el tema de rehabilitación física. Hablaremos sobre cómo la telemedicina está permitiendo a los pacientes realizar sus sesiones desde cualquier lugar, disminuyendo los desplazamientos y el ausentismo. Mi nombre es Sandra Nieto y hoy nos acompaña Milena Cano. Ella es la coordinadora del Instituto del Ejercicio y Rehabilitación. Bienvenida, Milena. Sandra, muchas gracias. Muy contenta de poder estar aquí y compartir un poquito de este tema que me apasiona en gran manera, que es la rehabilitación. Cuéntanos un poquito, Milena, ¿por qué decidiste estudiar tus dos profesiones que tienes y cómo te inspiraste en el tema de la rehabilitación física? Cuando yo estaba terminando mis estudios escolares, en ese momento en que uno empieza a explorar diferentes opciones, profesiones, hacia dónde quiero enfocar mi proyecto de vida, yo tenía claridad en que quería incidir sobre el bienestar de las personas. Empecé a buscar qué encontraba para poder incidir allí. Entonces allí ya empecé a mirar algunos escenarios que tenían que ver con la salud y casualmente en ese momento tuve que realizar fisioterapia por un problema de columna. Entonces, en mi última etapa de crecimiento, presenté algo que se llama escoliosis, y esto es que hay una curva en la columna y tenía que recibir intervención. En ese escenario, entonces, pude compartir con profesionales de rehabilitación, en particular fisioterapia, y me empecé a dar cuenta cómo a través de lo que ellas hacían, podían cambiar de manera significativa las vidas de las personas. Entonces me parecía maravilloso cómo una persona que estaba en una silla de ruedas podía levantarse, podía volver a hacer sus actividades y la felicidad que eso producía. Y a partir de allí empieza a salir mi otro interés, que es, me gusta el bienestar físico de las personas, pero me di cuenta que no era solo lo físico, que uno está conectado con su mente y con su espíritu y con una cantidad de dimensiones, y me empieza a picar el gusto por la psicología. Entremos en materia y hablar de rehabilitación física. Y el instituto acá nuestro, en la Fundación Santa Fe Bogotá, cómo ayuda montones a cientos y cientos de pacientes en el tema. Después de la pandemia, el mundo se volcó velozmente a lo digital, a lo virtual, y hoy ya está adoptado eso. ¿Cómo se le ocurre a la Fundación Santa Fe Bogotá y al equipo tuyo y que te acompaña, a todo el cuerpo asistencial y profesional, crear telemedicina para la rehabilitación? Como institución nos dimos cuenta que si bien podíamos dar cobertura a muchos pacientes, muchos se nos quedaban por fuera, tenían la necesidad de tener su tratamiento, podían incluso quedar expuestos a volver a lesionarse por no tener su cumplimiento de rehabilitación, y necesitábamos crear alguna alternativa que pudiera llegar a sus casas, a sus trabajos incluso, que no limitara la prestación del servicio a una infraestructura como tal, sino que pudiéramos ampliar nuestra capacidad. Y empezamos a trabajar muy de la mano con el área de innovación en alguna propuesta que pudiera, a través de toda esa llegada de las nuevas tecnologías, de cómo podemos utilizar esas tecnologías para el bienestar de los pacientes, para dar cobertura, siempre pensando en garantizar la calidad, la eficiencia y todo lo que hace parte de brindar un buen programa de rehabilitación. Entonces se nos viene, con esa creación del área y del instituto, se nos viene algo que se llama MiFisio. Cuéntanos qué es MiFisio y en palabras sencillas para que toda nuestra audiencia lo comprenda y además pueda hacer uso de esto. MiFisio es toda una gama de ejercicios planeados, seguros y asequibles, en donde de una manera muy fácil los pacientes pueden llevarse para la casa el programa digital con la confianza de que hay una terapeuta acompañándolos en todo el proceso. Milena, una pregunta. Rehabilitación es lo que hemos venido hablando hasta el momento. ¿Esto de la fisioterapia es lo mismo? Porque uno en el común, de a pie, uno dice tengo fisioterapia. ¿Es lo mismo o es diferente? La rehabilitación en términos generales son ese conjunto de intervenciones
que se realizan para que las personas puedan ser funcionales en su día a día. ¿Esto en qué se traduce? La funcionalidad nosotros la entendemos como poder ir y desplazarme y llegar a mi trabajo y poder hacer estas actividades de manera independiente. En particular, desde la fisioterapia, estamos centradas en el movimiento corporal humano. Entonces vamos a incidir sobre cualquier alteración que impacte sobre el movimiento corporal de las personas, sobre caminar, sobre todos los movimientos de los miembros superiores, de los miembros inferiores, que pues realmente si tú observas el 80% de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día es movimiento corporal humano. Hagamos de cuenta que alguien ya dijo, voy a hacer la rehabilitación por mi fisio. Entonces vino presencial y también está virtual en casa. Los equipos, aparatos e instrumental que necesita en casa, ¿cómo hace? Entonces me estoy imaginando pesitas, me estoy imaginando estas circunferencias grandotas donde uno hace unos abdominales o ejercicios, que eso se lo proveemos en la terapia. ¿Cómo es eso? Lo lindo de la terapia física es que es un proceso muy creativo. Entonces, casi que con los elementos que uno tiene en la casa, crea la pesa, crea el escenario para poder hacer el ejercicio de estiramiento. Y algo muy importante, y es que cuando un paciente empieza con este proceso, nosotros en ese primer contacto presencial nos aseguramos de que pueda tener todo lo necesario para cumplir con su proceso en casa. Entonces hacemos una evaluación, incluso miramos cosas como el nivel de dolor. En terapia física hay algunos escenarios en donde requiero ejercicio, pero en otros escenarios requiero manejo de dolor con algunos equipos específicos de terapia. Las corrientes, el ultrasonido, estos son elementos que no se pueden tener en casa. Entonces allí esperamos a primero pasar por esa parte de manera presencial y luego con la seguridad nos vamos para la casa. Lo primero de base es poder tener un celular que nos pueda soportar la plataforma, que realmente es muy fácil para los equipos que se tienen hoy en casa frente a esta tecnología. Y el resto de escenario, hablamos con el paciente, evaluamos qué escenario tiene en casa y le damos todos los tips y sugerencias para que pueda hacer los ejercicios. Chéverísimo. Demos una especie de instructivo de cómo funciona. Entonces, yo quisiera hacer rehabilitación con la Fundación Santa Fe de Bogotá. Dame los pasos que tiene que hacer para en un momento dado tener mi fisio. ¿Cuáles son esos pasos de una vez una persona está interesada? En este caso, la persona se contacta con nosotros aquí en el servicio. Nosotros agendamos ese primer contacto con nuestra terapeuta, que va a hacer esa evaluación inicial. Allí tenemos un agendamiento presencial, concertamos con el paciente su mejor hora, todo lo que se adecue a su necesidad. Después de esta valoración, en la valoración hacemos check, como te decía, a cumplir con todos los criterios de calidad. Y si vemos que es una persona que claramente va a beneficiarse de un sistema de rehabilitación digital, procedemos a educarlo frente a los ejercicios. Allí es un acompañamiento permanente para que la persona sienta que está casi que haciendo el programa de manera presencial. Entonces diseñamos el plan de ejercicios individualizados para las necesidades de las personas, se lo enseñamos antes de que se vaya para su casa, casi que hacemos repaso de todo lo que va a hacer en la casa y además dejamos a su disponibilidad todos nuestros contactos. En este escenario siempre va a poder contar con una terapeuta que va a estar allí pegadita a la plataforma digital y que si él nos dice: estoy haciendo este ejercicio pero no lo entendí bien, puedo volver a repasarlo contigo. Tenemos habilitados chats, tenemos habilitados videollamadas, podemos hacer sesiones virtuales sincrónicas para poder apoyar, pero la persona va a tener y tiene la seguridad de que en cualquier momento va a tener una terapeuta allí. Entonces tenemos esos contactos, tenemos estas videollamadas y hacia el final de cumplir determinado número de sesiones volvemos a tener un escenario presencial con la persona. Entonces volvemos a evaluar esos objetivos iniciales que habíamos planteado y allí vamos revisando si
a través de nuestro programa de ejercicios ya se cumplieron los objetivos o si tenemos que volver a plantear otro escenario. Normalmente en los programas de ejercicio tú cumples con unos objetivos, pero de pronto ya los ejercicios que hacías ya no te sirven porque están muy básicos y necesitas hacer otro tipo de ejercicios para continuar con tu recuperación. Milena, puntos. Una preguntita así es, démosle pistas a la audiencia de en qué casos. Yo sé que son cientos de casos que pueden hacer rehabilitación y MIFISIO, pero voy a poner un par de ejemplos y ahí demos unos cuantos más. Ejemplo, esguinces. Ejemplo, la rehabilitación posterior a una fractura ósea. Ejemplo, la rehabilitación física después de estar mucho tiempo hospitalizado en cama. Regálame más para que ellos, nuestra audiencia, identifique, yo estuve así, o un familiar o un amigo está así. Digámosle que hay una bonita alternativa que es MIFISIO y que es la Fundación Santa Fe Bogotá. ¿Cuáles otros casos? Sí, efectivamente, condiciones que hayan limitado a la persona a un reposo prolongado en cama son condiciones que hacen que nuestros músculos pierdan fuerza y allí tener ese programa de ejercicio en casa para acompañarme mientras que yo vuelvo a tener esa capacidad funcional es clave. Estas itis, como normalmente escuchamos, bursitis, tendinitis, inicialmente requieren un manejo agudo, pero ya después de un tiempo quedan estas secuelas musculares. Entonces, estos pacientes que de pronto han tenido una condición inicial en un tobillo, en una rodilla, podrían beneficiarse. También tenemos estas condiciones que denominamos enfermedades degenerativas. Allí tenemos las artrosis, las artritis, que son condiciones que se van presentando por el envejecimiento a veces normal. Entonces son pacientes que deberían tener un programa de ejercicios, incluso de mantenimiento, para evitar que estas enfermedades progresen de una manera muy fuerte. Milena, en la investigación que hacemos sobre el tema, también a la audiencia, a nuestro público, le gusta saber más cosas. Tenemos una pregunta que nos llega de Javier Ruiz desde Instagram, la red social, y es si puedo continuar con este tipo de rehabilitación después de completar el tratamiento completo que le enviaron. Ejemplo, hablemos de que le enviaron 20 terapias o sesiones. Él dice, ¿puedo continuar después? Claro que sí. De hecho, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque cuando una persona va a rehabilitación, normalmente queda con tarea para casa, ¿sí? Y el éxito de su recuperación es que de manera autónoma pueda continuar con sus programas de ejercicios en casa y de esta manera pues prevenir una nueva lesión. Esto hace parte ya incluso a ser un factor dentro de los hábitos de vida saludable. Y uno quisiera que las personas continuaran haciendo ejercicio como medida de promoción y prevención en su salud. Entonces, claro que sí, es una herramienta de apoyo que se puede tener en casa para que una vez yo termine mi rehabilitación presencial no quede como bloqueado mi proceso o no se corte mi recuperación, sino que pueda mantenerme en ese estado de actividad física, en ese estado activo que realmente todos sabemos que es vital para mantenernos bien y para mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones. Pues muy bien, Milena, muchísimas gracias. Ya sabemos entonces una excelente alternativa híbrida y en donde podemos recuperarnos muy bien en casa de manera dirigida y monitoreada con indicadores y todo. Eso es la Fundación Santa Fe Bogotá con MIFISIO, el Instituto de Rehabilitación y del Ejercicio. Muchísimas gracias, Milena Cano, por haber venido a Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Gracias a ti, Sandra. Estaremos muy atentos a apoyar a todos nuestros pacientes en sus procesos de rehabilitación, tanto presencial como digital. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio e invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, activar la campanita de YouTube para que puedan de primera mano tener nuestras noticias y contenidos en lo más importante de nuestras vidas, la salud. Los esperamos la próxima semana.